leerlo y no encontró a la persona. Empezó a leerlo y aunque le habían dicho que era un libro no judío, un libro escrito en griego y escrito por los seguidores de Cristo, lo empezó a leer y se dio cuenta que era un libro judío, que era un libro hebreo, que tenía mucho de lo que él ya conocía de la Biblia judía, el Antiguo Testamento. Lo siguió leyendo y lo siguió leyendo. Y una cosa interesante que a él le pasó, que muchos años después también le pasó a mí. Por lo general el judío conoce lo que es la Biblia judía, o sea, repito, el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, y el judío que espera al Mesías conoce las profecías que el Antiguo Testamento cita anunciando la venida del Mesías. Isaías tiene muchísimas de esas profecías, Miqueas, Ezequiel, Jeremías, Salmos y muchos otros. Pero la gran sorpresa que se llevó el rabino Cohn, y que muchos años después me llevé yo, es que encontramos esas mismas profecías citadas y cumplidas por el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Y el rabino Cohn conoció, recibió a Jesús por su nombre hebreo, como le conocemos, Yeshua, el nombre con el que le conocieron su familia y todos sus discípulos, Yeshua, que traduciéndolo al español significa Salvador. Lo recibió. Y lo primero que recibió del Señor fue el llamamiento a alcanzar a otros judíos. Y la visión fue fundar este ministerio, Chosen People Ministry, por su nombre en inglés, Ministerio del Pueblo Judío, para alcanzar judíos en todo el mundo. Una cosa, decimos muchas veces, las vueltas que da la vida. Creo que hay un tango que dice algo parecido. Pero más allá de eso, la vida nos lleva a veces a situaciones que se repiten o que pasan de una manera que uno no entiende claramente, pero que el Señor usa. En el año 1944 yo nací en Argentina, de padre y madre judíos, en un hogar judío. Fui criado de pequeño, formado en la sinagoga y en la escuela hebrea, y desde muy pequeño yo tenía, como todo judío, esa esperanza en que viniera el Mesías. Era mi esperanza como judío, y yo empecé a conocer desde muy pequeño esas profecías que hablan en lo que es el Antiguo Testamento de nuestra Biblia acerca del Mesías. Y como judío yo conocía, estudiaba la Torá, el Pentateuco, estudiaba y conocía los mandamientos, por ejemplo los 10 mandamientos de Éxodo 20, quería obedecerlos sinceramente, pero siempre fallaba en alguno. Fallaba en 2, obedecía 3, fallaba en 2, obedecía 5, fallaba en 1, obedecía 2. Pero era una frustración que luego me di cuenta que mucha gente judía tiene, porque queremos ser obedientes a la palabra del Señor, pero fallamos. Así fui creciendo mi vida, pero en un tiempo donde, por un lado, en Europa se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, se estaba desarrollando el Holocausto, donde 6 millones de judíos murieron, y entre ellos 1,5 millones de niños judíos murieron. Y mis maestros en la escuela judía y mis padres me enseñaban: los cristianos están matando a muchos de los nuestros en Europa. Después yo supe que no eran cristianos, pero para el judío, todo aquel que cree de alguna manera u otra en Cristo, sea católico, sea evangélico, es cristiano. Y los soldados de la Gestapo en Alemania, en la hebilla de su cinturón decía: en Dios confiamos.
y en las entradas a los campos de concentración y a las cámaras de gas decía: nosotros les matamos a ustedes judíos porque ustedes mataron a nuestro Dios Jesucristo. Yo fui creciendo con todo eso. En Argentina, en ese tiempo, el expresidente Perón dio albergue político a muchos líderes nazis. Y los líderes nazis comenzaron a influir en el ejército de Argentina y en la población. Al poco tiempo, mis padres no me pudieron mandar más a la escuela hebrea, que era una escuela privada, comencé a ir a escuela pública. En la escuela pública, para mis compañeros de escuela, yo como judío era el asesino de Cristo. Y muchas veces me pegaban, acusándome de que yo como judío había matado al Señor Jesús. En el caminar a la escuela veía en graffiti, en paredes de casas: haga patria, mate a un judío. Y ustedes, Pastor y Nora, se deben acordar de eso. Todo eso me marcó de tal manera, como hermanos queridos, créanlo, muchos judíos hoy están marcados de la misma manera, de que los cristianos no nos aman, de que los cristianos nos acusan de haber matado a su Dios, a Jesucristo. Fui creciendo con eso. A mis 18 años de edad conocí uno de los primeros tesoros que conocí en mi vida, Rosita, mi esposa. Entre paréntesis, no sé si es la única, pero una de las pocas rosas sin espinas que he conocido en mi vida. Yo tenía 18 años, ella tenía 15. En ese tiempo no sabíamos que Rosita tenía origen y raíces judías, ella era católica. De todos modos, pudo más el amor que nos teníamos. Mis padres se opusieron. Mis padres querían una muchacha judía para mí. Como nos casamos de todos modos, mis padres me cerraron las puertas de casa. No quisieron saber más nada de mí. Teníamos un negocio en sociedad con mi padre. Él me vendió la parte, no quiso seguir en el negocio. Y así, jovencitos, seguimos adelante. Pero también el pastor y la hermana Nora se deben acordar. En ese tiempo en Argentina había una inflación terrible. Los precios cambiaban 6, 7 veces por día. Y por esa situación perdimos todo lo que teníamos. Quedamos, como dicen aquí, homeless. Quedamos en la calle y con una deuda bastante alta. En esa situación yo esperaba ayuda de mis padres. No hubo tal ayuda. Esperaba ayuda de la comunidad judía. Tampoco. ¿Saben quién vino a ayudarnos? Primero, un pastor bautista con gente de su iglesia, que sabiendo de nuestra situación, vino con comida, ropa, nos consiguieron una casa donde vivir, nos consiguieron trabajo. Como sabían que éramos judíos, no nos hablaron del Señor, no nos evangelizaron, pero el acto de amor que hicieron fue tan fuerte. Sí me regalaron un libro, y el pastor me dice: cuando pueda, léalo porque tiene algo muy importante para usted. Lo empecé a leer. Era un libro editado por Chosen People Ministry. En una página tenía las profecías que yo como judío, ya se los dije, yo conocía acerca del Mesías. ¿De dónde nacería el Mesías? ¿De qué sería el ministerio del Mesías? ¿De qué milagros haría? ¿Que cómo moriría? ¿Que cómo resucitaría? ¿Cómo salvaría al pueblo? Etcétera. Pero en la otra página, una experiencia parecida a la que tuvo el rabino Leopold Kohr. El cumplimiento de esas profecías en la obra, en la vida y la obra del Señor Jesús. Nos llevó un año de estudio de ese libro, de estudio de la Biblia, del Nuevo Testamento, y por gratitud, pero también porque el Espíritu Santo comenzó a trabajar en nuestra vida.
comenzamos a ir a esa iglesia.